Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame, enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en este espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. También es una alegría poder seguir reflexionando en torno a estos textos que la Sagrada Escritura en los libros históricos nos regala. Hoy los invito para que nos dispongamos a través del canto, de la invocación al Espíritu Santo, para poder escuchar la proclamación de este texto. David luchando en contra de Goliat. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu espíritu me llene de amor, que tu espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración, derrama tu gracia, actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. David dijo a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl: tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca, y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Saúl vistió a David con su propia indumentaria, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después, David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas, porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precediendo de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David:
¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La escena que hemos escuchado es una típica narración que conocemos del Antiguo Testamento, esta batalla entre aquel joven pequeño, tal vez hasta indefenso, David, luchando contra el gigante Goliat, contra el invencible. Indudablemente que aquí hay un símbolo de la fe y la fortaleza que da el confiar en el Señor. Pero quisiera detenerme en algunos aspectos que el texto nos regala y que nos pueden servir como meditación para este texto. El primero de ellos es la expresión que aparece de no desanimarse ante la adversidad. El rey Saúl no sabe cómo enfrentar a este gigante filisteo. Tiene miedo junto con todo el pueblo. No hay quien salga adelante para hacerle frente. Y entonces viene el desánimo, la tristeza, el desaliento, la impotencia. Y es David precisamente el que le dice al rey Saúl, no te desanimes, yo iré a luchar contra este gigante. La palabra de Dios nos regala precisamente esta expresión de aquel hombre, el rey Saúl, que le dirá a David, pero ¿cómo puedes ir tú si eres muy joven e inexperto en la guerra? En muchas ocasiones, a los jóvenes pareciera que no les damos el lugar que corresponde, inclusive dentro de la iglesia, a veces no solo dentro de la familia. Encomendarles a ellos responsabilidades más grandes los hace crecer en madurez, en confianza. Saúl por un momento desprecia la juventud de David, pero David se sobrepone a ello. En la iglesia misma, muchas veces a los jóvenes parece que los hacemos a un lado como que ellos son los que no pueden, o los que no saben, o los que aún no les corresponde. Me parece que de aquí podemos sacar una enseñanza muy grande, cómo Saúl tiene que aprender a darle el valor de su juventud a David, este arrojo y esta valentía para enfrentar al gigante. Asimismo, David coloca su vida en manos del Señor, porque le dice a Saúl que en efecto no tiene experiencia de la guerra, pero se ha dedicado a cuidar los rebaños y se ha dedicado a salvar de los osos y de los leones a las pobres ovejas indefensas. Es decir, en el corazón de David hay el deseo de cuidar lo pequeño, de proteger lo indefenso. Son características de Dios mismo, que cuida al pequeño, al pobre, al desamparado. Lo que hay en el corazón de David es este germen de amor, de bondad, de misericordia de Dios. Por eso, Dios lo elegirá como el sucesor del rey Saúl. El Señor me librará, Él es mi fuerza, Él es mi escudo. Este es el mensaje fundamental del texto. David no lucha con sus propias fuerzas. David no se pone delante del filisteo como el gran guerrero,
sino como el enviado de Dios. Esta es una lección muy grande para todos nosotros cuando nos toca enfrentarnos a nuestros propios Goliat, es decir, a estos problemas, a estas dificultades, a estos retos que muchas veces los vemos enormes, invencibles, pero que cuando nos ponemos en las manos del Señor, sabemos que podemos enfrentarlos. Así lo dirá David: el Señor me librará, Él es mi fuerza. Dentro de la escena está este signo maravilloso, podría yo decir, donde Saúl quiere proteger a David con las armas, la indumentaria de un guerrero. Le coloca todos los signos de guerra. Y David no puede caminar con ellos. David no puede luchar con ellos. Por eso se despoja de todas aquellas ayudas externas y su corazón lo pone confiado en las manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido buscar por un lugar y por muchos armaduras externas que no nos dan plena seguridad? Es el Señor en el corazón el que nos lleva verdaderamente a enfrentar nuestras grandes batallas. Pon tu corazón en el Señor en medio de tus grandes dificultades y verás cómo es Él el que te reviste de su gracia, de su amor y de su fuerza. Por ello David es que se despoja de todas las armaduras que le ha colocado el rey Saúl, pero toma el bastón de pastor que el Señor le había dado en la encomienda de cuidar a las ovejas. Toma algunas cuantas piedras de río y va con su honda para enfrentar al gran gigante, a la gran amenaza que el pueblo tiene por delante. Necesitamos solo aquello que el Señor pone en nuestras manos, porque inclusive Goliat desprecia a David cuando lo ve, insultándolo y diciéndole que si cree que es un perro para que salga a luchar con él con piedras en las manos. Porque cuando la fe nos hace enfrentar verdaderamente a nuestras grandes amenazas, parece que las amenazas nos desprecian, nos quieren sumergir en la desconfianza. Pero David sabe en quién ha puesto su fe. David sabe en quién está sustentada esa batalla. David sabe que ni el desprecio de este gigante puede desanimarlo en el corazón. Así nosotros, de frente a las dificultades, estamos llamados a saber quién va con nosotros, quién lucha a nuestro favor. Así pues, David avanza sostenido en el nombre del Señor, porque el Señor es su fuerza y su escudo, y toda la tierra sabrá que hay un Dios salvador de su pueblo. Cuando uno verdaderamente enfrenta las dificultades, entonces, muerta la amenaza, desaparecen los fantasmas. Cuando este hombre, Goliat, muere ante la piedra que David le ha lanzado y después le corta la cabeza, es este símbolo de cortar la cabeza, aquel problema, aquella dificultad, aquello que no nos dejaba vivir en paz. Enfrenta tus luchas, enfrenta tus dificultades, enfrenta tus amenazas, pero no sostenido en tus fuerzas, sino en la misericordia, la gracia y la fortaleza del Señor. Haz que tus amenazas mueran para que así los fantasmas de la cabeza y del corazón desaparezcan. A mí me parece que este texto nos ayuda a todos nosotros a darnos cuenta cómo la fe mueve verdaderamente montañas y nos hace enfrentar montañas que parecen invencibles. Hoy yo quisiera invitarlos a que releyéramos este texto que solo parecería una escena de guerra, pero que en el fondo es una escena de fe para saber enfrentar los grandes problemas, los grandes Goliat que la vida nos pone por delante. Así pues, que en la oración también nosotros podamos descubrir cómo el Señor viene en nuestro auxilio en medio de nuestras dificultades. Quisiera también dejarles algunas preguntas que nos puedan ayudar a seguir profundizando en el mensaje de esta palabra de Dios. ¿Cómo reacciono ante las adversidades? ¿Confío plenamente que el Señor está conmigo en las batallas? ¿Cuáles son las fortalezas con las que el Señor me ha revestido?
¿Qué me deja como enseñanza este pasaje de la Escritura? Que la palabra de Dios pues siga iluminando nuestra vida y nos conceda la gracia que necesitamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, yo soy el Padre José Carmen y la vida es única y vale la pena vivirla. Bendiciones para todos. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.